Y ahora la pregunta es si esta crisis financiera se va a derivar en una crisis fiscal. Y Estados Unidos no es el único país con estas características. Bueno, a este respecto, la Barclays Capital hizo un estudio, un reporte, y uno de sus creadores, Cristian Broda, está con nosotros desde Nueva York. Cristian Broda es el jefe de análisis internacional para Barclays Capital y es también profesor de economía de la Universidad de Chicago. Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, ustedes básicamente, en tu reporte, Cristian, tú afirmas que a pesar de lo masivo del déficit fiscal de Estados Unidos, tanto de la Gran Bretaña como de Japón, en el futuro no se va a derivar en una crisis como tal. ¿Por qué? Creo que hay dos cosas que nos olvidamos cuando pensamos de cuestiones fiscales, que generalmente estamos pensando en países emergentes, que no son aplicables a países desarrollados. Uno es... estos países tienen la capacidad de distribuir sus cargas fiscales y sus potenciales aumentos impositivos en el futuro por un largo periodo de tiempo. Entonces, en ese sentido, lo que puede parecer muy grave a primera vista, los grandes déficits, estamos hablando de 30 puntos de PBI, de aumento de deuda en 2 o 3 años, mirados en la perspectiva de los próximos 30 o más años, no parecen tan graves. Entonces esa capacidad de distribuir es muy diferente para países emergentes y para países en vías de desarrollo. Y el segundo tema, que es muy diferente, es el contexto en el que estamos. Hay que acordarse que antes de las crisis, una de las grandes cuestiones que los economistas pensaban o discutían era qué bajas eran las tasas de interés reales de estos países. Entonces ese es un contexto donde el mundo estaba demandando un montón de estos tipos de activos, de bienes, deuda de países desarrollados. Y si hay alguna consecuencia de la crisis, además del aumento grande de esta deuda, es que hay muchos inversores que han continuado y han aumentado las necesidades o las ganas de tener estos activos. Entonces, en ese contexto, las tasas de interés se mantienen muy bajas y parece mucho menos grave la situación de lo que uno puede leer en algunos titulares. Bueno, de acuerdo entonces a tu análisis, crisis fiscal como tal no existirá. Háblame de los efectos negativos que se van a derivar en estos 3 países, sobre todo en Estados Unidos, que es el que más nos interesa, de estos altos, masivos déficits fiscales. Déjeme comentarle algo antes. Estamos hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón muy en particular. O sea, hay otros países en el mundo con graves situaciones fiscales, como el caso de Grecia, con necesidades de financiamiento muy grandes, en donde la consecuencia quizás no sea la misma. Pero de vuelta a la pregunta... tanto Estados Unidos como Japón como Gran Bretaña van a tener que tener una carga impositiva en el futuro grande. Es decir, van a tener que aumentar los impuestos. Sin lugar a dudas, estamos hablando de, además, echarle fuego o leña al fuego, en el sentido que ya, como bien sabemos, hay problemas que tienen que ver con el envejecimiento de la población y el gran aumento de la cantidad de jubilados que va a haber en el futuro, que ya complicaba la situación fiscal de estos países. Entonces, en ese contexto, sin duda, no es menor lo que estamos viviendo a consecuencia de la crisis fiscal. Para darle números, el problema del envejecimiento de la población implica más o menos que las cargas impositivas a futuro, permanentemente, pero por varias décadas, tengan que aumentar más o menos 20% relativo a las que son hoy. Claro. Las crisis fiscales o las crisis financieras ha generado un aumento de esa presión impositiva de más o menos 5%, o sea, 4 veces más chicas que el problema que vamos a tener por el envejecimiento. Dicho eso, estamos hablando de un aumento de 25% en las cargas impositivas de estos países en muchos años, lo que puede implicar menos crecimiento, lo que puede implicar... Precisamente que llegaste al punto que quería, y de manera rápida porque nos tenemos que despedir, en este crecimiento, en el futuro, este déficit fiscal tan masivo, ¿cómo va a afectar al crecimiento de Estados Unidos que pueda rebotar hacia América Latina? Sin duda estamos hablando de
un futuro de estos países que tienen trabas mucho más grandes por cuestiones fiscales de los que tenían en el pasado. Entonces, en ese sentido, uno tiene cuestiones positivas y cuestiones negativas con respecto a Latinoamérica, con respecto a países emergentes. La negativa es claramente un mundo desarrollado creciendo a tasas menores, no es bueno. La positiva es que una de las cosas que hemos visto en inversores es el cambio en el apetito a invertir en regiones de países emergentes que relativamente hoy se ven mejor, no solo por sus mejoras en sí mismas de países emergentes, sino por el declive de los países desarrollados.